Muy bien, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia magistral que tenemos el día de hoy. Para mí es un gusto, mi nombre es Misael Carranza, soy parte del equipo de Join Moment y para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Rápidamente voy a hacer la presentación. Va a estar con nosotros mi compañera Mariana Bustos, quien va a ser la persona que va a estar liderando esta conferencia. ¿Por qué las personas se comportan de forma insegura? Este reto que tenemos en muchas organizaciones, ¿no? Entender qué es lo que pasa con esas personas que no solo tienen un incidente, sino que muchas veces vuelven a repetir el mismo incidente. Entonces, para mí es un gusto. Mariana, creo que ya estás por ahí. Bienvenida. Mucho gusto y adelante con la conferencia. Muchas gracias, Misa. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar una vez más aquí por parte de Join Moment. Les recuerdo que la conferencia precisamente va a hablar de toda la parte comportamental específicamente y qué es lo que podemos hacer como organización para empezar a trabajar estos temas. Entonces, vamos a arrancar. Y lo primero con lo que quiero iniciar es entender qué es un comportamiento inseguro. Por lo tanto, les voy a pedir de esta foto que tenemos en la pantalla que me escriban a través del chat y si alguien quiere abrir su micrófono también es bienvenido, que me ayuden a identificar cuál es el comportamiento inseguro que hay en esta foto. A ver, vamos a ver. Hola, buenos días, Marisela. Hola, hola. Bueno, que la persona no está utilizando el pasamanos, que van entretenidos ahí con la plática y no se dan cuenta de los escalones. Excelente, muchas gracias. ¿Y cuál sería el riesgo de este comportamiento inseguro? Por ahí en el chat ya todos nos están confirmando, no usan el pasamanos, además en una de las manos lleva una bebida o un vaso, lo cual tiene las manos ocupadas, y el riesgo ya lo estamos viendo, caídas, puede sufrir ahí un resbalón, nos dicen, riesgo de caída. Excelente. Pues bueno, la primer parte que necesitamos hacer conciencia como organización en nuestras empresas es asegurarnos de que toda la gente identifica esto, porque gran parte del problema para que la gente se comporte de forma insegura es que estos pequeños conceptos que vimos ahorita de comportamiento inseguro, riesgo, pues la realidad es que la gente no los identifica. Las personas no se dan cuenta de cuál es el riesgo de no usar el pasamanos. Y más adelante vamos a ver otros factores que determinan el comportamiento que además los llevan a creer que pues no es probable que suceda. Entonces, primer paso, determinar cuáles son los conceptos de seguridad de nuestro personal que están identificados. ¿Realmente saben qué es un comportamiento inseguro? ¿Entienden cuando lo están cometiendo? ¿Saben cuál es el riesgo o la posible consecuencia que puede existir de aceptar este comportamiento inseguro? Bueno, pues la mayoría ya no. Y eso es el primer dato que les quiero compartir. Voy a ir con lo siguiente. Y básicamente aquí tiene que ver con por qué las personas se comportan de forma insegura y por qué es necesario realmente entrarle a este tema como organización. Pues porque básicamente la mayoría de las empresas nos dedicamos todo el tiempo a establecer reglas, a establecer sistemas de gestión en seguridad completamente pues desarrollados y en el papel funcionan muy bien, pero quiero compartirles que en esencia las estadísticas nos dicen que el 96% de los incidentes en las organizaciones tienen que ver con actos inseguros y el 4% con condiciones inseguras. La realidad es que como empresas, en su mayoría han hecho muy buen trabajo y todos están conteniendo el riesgo a través de barreras duras, de reglas, de procedimientos, estándares, etc. Pero lo que está sucediendo actualmente es que la gente no los está cumpliendo.
elige saltarlos, incluso cuando se trata de barreras duras, por no razonable que nos parezca o por increíble que nos parezca, la gente decide quitar las barreras duras y aceptar los riesgos. Y ahí es donde se dan la mayor parte de los incidentes, en las decisiones que toma la gente a cada momento en su día a día. Entonces, por eso es tan importante entrarle en este tema. Por eso es que actualmente la NOM 035 está tomando tanta fuerza. ¿Cuáles son los factores que hacen que la gente realmente se comporte de la forma en la que se comporta? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, en primer lugar, ¿las personas realmente se quieren lastimar? Porque muchas veces con las organizaciones que trabajo, la primera respuesta que encuentro es: ya hicimos todo lo que está en nuestras manos y de verdad hasta parece que la gente se quiere lastimar. Les pregunto a ustedes, ¿realmente creemos que cualquier persona en nuestra organización tiene una intención firme de lastimarse? Contéstenme por favor a través del chat, los leo. ¿Quién se ha sentido en este punto en el que parece que la gente sí se quiere lastimar? Por ahí me dicen, no, nadie. La mayoría está contestando, algunos sí. ¿Ok? Definitivamente no. Lo que quieren es hacer su trabajo, no creo. Por aquí hay respuestas que me dicen sí, para incapacitarse. Ok. Si se dan cuenta, la respuesta generalizada es, y aquí voy a poner una primer definición y una distinción que me gusta hacer. Las personas, como seres humanos, cometemos errores. ¿Qué es un error? Cuando tú esperas el resultado opuesto al que obtienes, que en esencia haces cosas como hacer tu trabajo y esperas tener un resultado y a veces te arriesgas o te animas a hacer cosas diferentes de las que haces con un resultado o esperando un resultado positivo y te equivocas y obtienes el resultado opuesto. ¿Qué sucede? Que existe otro concepto que se llama negligencia. Y la negligencia tiene que ver cuando tú conscientemente sabes el resultado que vas a obtener y entiendes que no es el resultado que debieras obtener realizando tu trabajo, pero aún así eliges hacerlo. Y esta diferenciación es muy importante porque la realidad es que, y como lo hemos visto en sus respuestas, nadie se quiere lastimar. Nadie en su sano juicio quiere lastimarse. Pero existen excepciones donde no se trata de errores humanos, sino de negligencia. Personas que sí eligen hacer ciertas cosas con un objetivo específico, aunque este no sea el más conveniente para nadie. Pero lo importante de entender aquí es que no son todas, no todas las personas son negligentes y no todos se quieren lastimar. De hecho, son las excepciones. Y esta parte la abordo porque en la mayoría de las organizaciones es lo que nos lleva a un nivel de frustración y de creer que ya no podemos hacer nada, que la gente no cambia y que por una, dos o tres personas en nuestro historial que hemos encontrado que pueden ser negligentes, generalizamos en que hasta parece que todos se quieren lastimar, cuando la realidad es que no, la mayoría no quiere lastimarse. Ahora, vamos a ver este caso de este video y revisemos qué pasa o qué puede haber detrás de las decisiones.
Ok, por ahí me dicen que no están escuchando, perdón, tuve ahí un tema con compartir el audio. No se preocupen, este video básicamente tiene una canción de fondo, tampoco es que tenga texto, lo importante son los videos. Y en esencia es, esta persona tiene dos escenarios. Una, donde decide saltar un proceso de seguridad y termina con una consecuencia. Y en el otro escenario, en el momento de la decisión de arrancar la actividad, pues decide realizar todo el proceso de revisión para trabajo en alturas y por supuesto realiza su actividad y no sucede nada. Entonces, les pregunto aquí, ¿qué creen que pasa por la mente de alguien que decide saltar un procedimiento de seguridad? Y uno tan básico y que en la mayoría de las organizaciones es condición de empleo y que en la mayoría de las organizaciones es un procedimiento crítico como el trabajo en alturas. ¿Qué puede estar pasando por la mente de la persona en el momento de decidir saltar el proceso de revisión? Exceso de confianza, nunca pasa nada, las prisas, la inmadurez, a mí no me va a pasar, flojera, confianza, hacerlo más fácil, prisa, nada se le hace fácil, o sea, no está pasando nada por su mente, siempre lo he hecho así, está distraído, que no cuenta con la capacitación, no dimensiona, así me enseñaron, transgresión de rutina, mucha demanda de trabajo. Muchas gracias. Y me agrada tener estas respuestas porque en efecto, todo esto está pasando por la mente de la persona y no solamente en temas de trabajo. La realidad es que hay otro sinfín de pensamientos que pueden estar cruzando tu mente y que no tienen nada que ver con el trabajo. Y aquí es donde entra la parte del contexto en el que una persona vive y por qué trabajar en tema comportamental no es sencillo. Sin embargo, no significa que sea imposible. ¿Por qué no es sencillo? Porque cuando se trata de comportamiento, el trabajo es individualizado. No podemos generalizar en cómo visualizan las personas las cosas. Por supuesto, podemos tener marcos de acción o contextos unificados porque al final nos movemos en el mismo ambiente, pero en realidad el trabajo es personal, porque las cosas o las emociones, las situaciones que está sintiendo cada persona son diferentes. Y aquí es muy importante generar conciencia en nuestra gente de cómo toman sus decisiones, qué tan conscientes son de sus comportamientos inseguros o qué tanto en realidad ni siquiera se dan cuenta del momento en el que toman decisiones. Les quiero compartir que el ser humano toma decisiones en el día a día a la velocidad de un rayo. ¿Cuántas decisiones creen que una persona toma aproximadamente al día? Escríbanme por el chat. Lancen números, por favor, el que se les ocurra. Sé que algunos ya han tenido conferencias con nosotros, así que podrán acercarse más al número. Me están diciendo 500, 1000, 100, 35,000, 60,000, miles. Ok, pues quiero compartirles que una persona aproximadamente entre 35,000 y 95,000 decisiones al día. ¿No me creen? Hagan este ejercicio conmigo. Despiertan. Bueno, si bien les va, ¿cuándo suena la alarma? Y en ese momento, primer decisión del día, 5 minutos más, apago la alarma. Me duermo, al fin ya puse otras 3 alarmas para levantarme. Me levanto. ¿En qué orden me baño? La realidad es que todo el tiempo estamos pensando. Nuestro cerebro está tomando decisiones de forma inmediata. Y es importante entender que cuando se trata de comportamientos, la gente
se habitúa a las cosas que hace. Y eso es por naturaleza. Como ustedes saben, nuestro cerebro, y lo voy a simular aquí con mi puño, perdón que me tape un poquito la cara, pero básicamente está formado de 3 partes. Nuestro cerebro reptiliano, que es el que hace que nosotros hagamos cosas en automático. Y es lo que generamos nosotros en esta habituación. Y de hecho ahí tenemos algo que se llama sistema de activación reticular, que lo que nos permite es filtrar información. Entonces el humano, para poder vivir y no tener que repetir el aprendizaje de forma constante, lo que hace es que absorbe información, la aprende y lo que ya aprendiste lo automatiza. Entonces no tomamos decisiones conscientes. Por eso es que cuando nos estamos bañando, nos damos cuenta en qué orden nos bañamos. Y a veces te pasa que si tu mente está enfocada en otra cosa, de pronto no sabes si ya te lavaste el cabello o no, o cualquier parte de tu rutina de limpieza que no hayas hecho se te puede pasar porque no lo estás haciendo de forma consciente, lo haces de forma automática. Ahora, ¿qué más sucede en nuestro cerebro? Aquí están estos impulsos o que hacemos de forma natural en el cerebro reptiliano. Después, en esta parte, que es el cerebro mamífero, o así es como lo llaman algunos expertos, aquí están todas las emociones que también impactan nuestro comportamiento. Y básicamente es pues que todos sentimos ciertas sensaciones en nuestro cuerpo provocadas o reaccionan a diferentes detonadores externos que nos hacen comportarnos en automático de cierta forma, ¿no? Ejemplo, si te ves en una situación amenazante, recibes una reacción de alerta o de miedo en tu cuerpo y en automático lo que haces es que generas un impulso. Por eso es personas que o se congelan o cuando están en una situación crítica de miedo, salen huyendo o salen corriendo. Y luego, además, está el córtex prefrontal, que existe solamente en el cerebro humano. Y esto es lo que nos hace generar asociaciones. Y en esencia, es lo que nos hace generar pensamientos que nosotros damos por hecho o que de alguna manera motivan nuestros comportamientos. Cuando ya tuvimos un aprendizaje que a través de una emoción o una reacción ante una experiencia, lo que sucede es que nuestro córtex prefrontal o la corteza prefrontal lo que hace es que nos ayuda a recordar constantemente un comportamiento y entonces lo automatizamos. ¿Cuál es lo interesante de este tema? Que el cerebro humano hace el trabajo por nosotros. Filtramos absolutamente todas estas decisiones y que es importante que para poder estar conscientes y enfocados respecto a la toma de decisiones seguras, necesitamos entrenar nuestro cerebro. Por eso es que el trabajo comportamental es individualizado. ¿Cómo habituamos, cómo es que entrenamos a nuestro cerebro a no automatizar todos los procesos importantes? Bueno, la buena noticia es que nuestro cerebro sí puede procesar información de manera enfocada cuando nosotros lo programamos a hacerlo en las cosas importantes, en las cosas que nos generan un reto y en las cosas nuevas. Por eso es que cuando estamos aprendiendo algo nuevo, toda nuestra atención y enfoque se va hacia allá. Pero ¿qué sucede con la seguridad que es por lo que estamos aquí? Pues no, la gente no toma decisiones de forma consciente, automatiza todos los procesos y por eso es que cae en exceso de confianza, pues que la persona de pronto salta procesos y muchas veces ni siquiera de forma consciente. Esta frase que me ponían por aquí en el chat de pues así lo hago más rápido o así lo he hecho siempre, a veces ya ni siquiera lo procesa el cerebro. Lo que sucede es, esto lo hago todo el tiempo, lo hago en automático y ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y vayamos a un proceso que ni siquiera es laboral, que es completamente de la mayoría de las personas que nos trasladamos hacia nuestras oficinas o hacia nuestras plantas o trabajos, todos manejamos. Y en teoría es una actividad de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay riesgo de choque, que al final la consecuencia puede ser grave o fatal. Entonces es un riesgo potencial el realizar esta actividad.
Pero ¿cuánto de nosotros lo hacemos de forma consciente? ¿Cuántas veces lo has automatizado? ¿Cuántas veces has llegado y no tienes ni idea de en qué momento llegaste o por qué ruta fue por la que transitaste? La mayoría lo hemos hecho. Tiene que ver con que nuestro pensamiento, el proceso ya está habituado, y nuestro pensamiento está en un enfoque de las cosas que realmente nos importan. Como que, claro, voy a llegar, tengo tantas juntas, tengo problemas en mi casa, no me siento bien físicamente, y empiezan a influir una serie de factores que desenfocan por completo nuestra mente. Entonces, ¿cómo lograr el enfoque en seguridad? Y por aquí les voy a pedir nuevamente que me ayuden en el chat a compartirme prácticas que ha funcionado en su organización para que tome decisiones conscientes, decisiones, y que me ayuden también a entender cómo logran que su gente no pierda el enfoque. Ayúdenme con sus comentarios, por supuesto al final les voy a comentar cómo es que en nuestros procesos en Join hacemos para mantener este enfoque en seguridad, para entrenar la mente de las personas en las organizaciones y llevarlos hacia el enfoque en seguridad. Lo que me dicen aquí es concientización, no hay más importante que eso, repetición, mucha comunicación, dando retroalimentación en seguridad, motivación continua, concientización, capacitación, siendo líderes, retroalimentando diariamente a los compañeros, buscando que los mismos compañeros tengan el chip de análisis, hacer que la gente sea consciente que la seguridad es también responsabilidad de ellos. Ok, muy bien. Disciplina, dar el ejemplo, estandarización de tareas, capacitación continua, filosofía de operación como primer punto de la seguridad, advertir que sufrir un accidente la persona afectada va a ser la persona a concientizar, generar una cultura de seguridad. Me preguntan tú qué sugieres, a eso voy, para eso estamos aquí hoy. Dar el ejemplo desde la alta gerencia. Muy bien. Pues bueno, lo que podemos hacer para mantener el enfoque en seguridad es, 1, desarrollar una cultura de prevención. ¿Esto a qué hace referencia? A que cada persona en la organización entienda, 1, cómo funciona su mente y por qué es importante que él asuma su responsabilidad en seguridad, entendiendo que todos tenemos actitudes o comportamientos automatizados y creencias que nos llevan a ese comportamiento. La realidad es que la mayor parte de nuestra gente no es consciente de este tema. No saben qué pensamientos hay ahí transitando en su cerebro que los llevan a hacer ciertos comportamientos o a actuar de cierta forma. Y es importante que como organización les demos este enfoque, 1, de entregarles la responsabilidad, 2, de que necesitamos a través obviamente del marco de acción decirles qué es correcto y qué no es correcto, hablando de comportamientos seguros y comportamientos inseguros, que por supuesto pues tienen que también tener reforzamientos y consecuencias claramente definidas. ¿Cuál es el principal error de las organizaciones cuando se trata de cultura de prevención? Que sí, la mayoría lo tienen seteado, pero cuando ya nos vamos al día a día, todas estas reglas, pues la realidad no se aplican. En la mayoría de las organizaciones nosotros no aplicamos las consecuencias de nuestras reglas. Y cuando se trata de negocios, priorizamos ciertos temas que nos llevan a que si una persona rompe una, empezamos a hacer excepciones. Y de ahí surge lo que la mayoría de ustedes conoce, que es que nos convertimos en una organización no preventiva, sino en una organización reactiva y además de reactiva, permisiva. Entonces, esta cultura, ¿cómo es que podemos crearla? Punto número 1, hacerle entender a nuestra gente
que tiene ciertas creencias y que sobre todo las creencias que existen en la gente pueden ser limitantes cuando se trata del objetivo y el enfoque del bienestar y del enfoque en seguridad. ¿Cómo cuáles? Ustedes me listaron muchas cuando estábamos ahí hablando de por qué la gente toma decisiones inseguras. Creencias como, a mí no me va a pasar, siempre lo he hecho así me enseñaron. Y que en realidad lo que hace es llevarnos a un comportamiento automático e inseguro y exponernos al riesgo constantemente. Que la gente entienda que estas creencias son un lugar que en realidad no es comprobable. Existen dos, la segunda diferenciación que me gusta hacer entre creencias y realidad. ¿Cuándo es una creencia? Cuando es una verdad que asumimos como verdadera, pero que no tenemos toda la evidencia para comprobarla. Es una realidad cuando existen todos los hechos, todos los datos que nos permiten comprobar las cosas sí suceden. Entonces, por ejemplo, una creencia limitante como a mí, ¿cuál sería la realidad o los hechos para poder decir? ¿Qué tienes tú que completamente exenta de que te suceda? ¿Qué diferencia física o capacidad humana tienes que te va a exentar de que te suceda? ¿Qué te garantiza que a ti no te puede suceder? 2. Tema de realidad, como por ejemplo, eso aquí nunca ha pasado. Porque muchas veces en las organizaciones el historial de incidentes de gestión nos dice que informemos y compartamos las experiencias, la gente lo olvida. Y se le olvida que sí ha pasado, cuántas veces ha pasado y cuál fue la gravedad o severidad del incidente o del accidente que ya sucedió. Entonces, es la manera en la que podemos trabajar creencias, retándolas con realidades y hechos y ayudando a la gente a alinear sus creencias limitantes en creencias potenciadoras de seguridad, como sí, la seguridad es mía, nadie toma decisiones en el momento de actuar más que yo, que realmente llevan a que la gente programe y no automatice las actividades, sino que sea consciente de lo que está haciendo. Ahora, la parte emocional es muy importante trabajarla. ¿Por qué? Porque lo que les decía, hay cosas que están sucediendo también por naturaleza en la gente de situaciones que no tienen nada que ver con el que puede impactar completamente en el tema comportamental. Si alguien llega enojado o desbordada a la organización, todo su enfoque va a estar en esa emoción, en el problema que tiene. Esto va a empezar a omitir procesos de forma automática porque su organismo y su cerebro lo que está haciendo es decir, ok, automatiza esto que ya sabes hacer y que es importante para ti en este momento. Comportamientos pues son la consecuencia de esto y aquí básicamente lo que hay que hacer es reforzar sobre lo que está bien, lo que no está bien y empezar a generar una cultura donde yo entiendo que probablemente puede estar en la mente y por lo tanto si estoy viendo que estás a punto, ¿no? También te cuido y puedo intervenir y hacerte consciente en ese momento la probabilidad de que tú no lo estés viendo. Esto es también una cultura de prevención, no solo de autocuidado, sino también de cuidado hacia la gente que nos rodea. Y por supuesto que por aquí me lo pusieron mucho, la parte de capacidades, que la gente realmente entienda, que identifique los riesgos, que aprenda a hacerlos para que no pueda aceptarlos, porque si no es capaz de verlo y si no recibe el entrenamiento adecuado para entender cuáles son los riesgos a los que se enfrenta en su actividad diaria, en el entorno que lo rodea e incluso fuera del entorno laboral, si no es capaz de verlos, lo que sucede es que pues por lo tanto no puede contenerlos y termina aceptándolos porque no es capaz de identificarlos. Esto viene del lado de la persona, cómo le trabajas ahí. Y del lado organizacional, pues por supuesto nuestro sistema de gestión, lo más importante aquí es que realmente viva en nuestro día a día. El gran reto de las organizaciones es que desarrollamos los sistemas de gestión para poder pasar la auditoría, para cumplir con la normativa, con la mejor de las intenciones, pero cuando ya se lleva
hacia la operación, el sistema en realidad funciona excelente en el papel, pero la gente no lo ejecuta. ¿A qué me refiero? Cuando sucede un hecho donde la gente viola la ley, y la consecuencia también la hacemos permisiva. Entonces, el sistema, ¿qué más? Nuestro sistema debe ser capaz de darnos información, tomar decisiones de negocio y decisiones operativas. Si mi sistema solamente es reactivo y no me permite prevenir, mi sistema no está funcionando de forma correcta. De la parte de la organización está el entorno, y ahí es ¿qué le decimos a la gente respecto a seguridad? ¿Cuál es el marco de acción? ¿Qué sí está permitido aquí? ¿Qué no está permitido? Y además, ¿qué premiamos aquí de manera oficial y de manera extraoficial o de manera como en la normalidad de la gente? Les pongo un ejemplo aquí para que sea mucho más claro. Regularmente premiamos al trabajador que saca el trabajo, que lo saca rapidito, al que siempre se avienta, al que nunca dice que no. Y adivinen qué, el que nunca dice que no, el que siempre se avienta, es el que regularmente tiene seguridad, porque su objetivo es cumplir con la actividad asignada. No es una regla, estoy diciendo la mayoría de las veces. Y lo que premiamos es a la gente aventurera, a la gente que saca la chamba, que no importa lo que haga, siempre sale con el número. Cuando premiamos a la gente de manera informal o reconocemos que hace esto, pero que además trabaja seguro. Y cuando evaluamos si el tiempo que le toma hacer de diferencia a alguien que saca las cosas rápido con alguien que hace su trabajo de forma segura, cuando realizamos esta evaluación de si este lo saca rápido porque se salta 75 reglas y este lo que hace es que lo está haciendo bien pero de forma segura en un tiempo optimizado. ¿Realmente evaluamos esto como organización o premiamos al aventado? Y esto te puedes dar cuenta cuando sucede un accidente y lo primero que piensa la comunidad o la gente en el entorno de nuestra organización es: ay, no sé por qué le pasó. Si siempre era el que más era propositivo, el que más se aventaba, no se lo merecía. Realmente estamos seguros, y no es un tema de merecimiento, estamos seguros de que no tomó riesgos, que lo llevaron a hacer eso con la intención genuina de sacar el trabajo, pero que lo llevaron a enfocarse solo en el resultado y no en el proceso. Eso es lo que tenemos que empezar a evaluar como organización. Y después viene la parte comunicacional, o todo lo que tiene que ver con comunicación preventiva. Y ahí vienen muchas de las prácticas que ustedes nos indicaron. Ejemplo, me están diciendo por ahí que estoy teniendo falla con el audio. ¿Me confirman que ya me escuchan bien, por favor? ¿O es solamente tal vez el equipo por ahí que me ayudan a confirmar si se escucha bien mi audio? Ya se escucha bien, Mariana. Yo creo nada más era por el sonido de quienes van entrando. En la señal. Mil gracias por contestarme. Ok, entonces, estábamos hablando de la comunicación, que ahí es donde entran todas las prácticas que ustedes mencionaban y que la razón es la repetición y el mantener a la gente con este enfoque en seguridad. ¿Qué es importante aquí? Pláticas de seguridad, pero pláticas donde realmente busquemos la conciencia de la gente. Una vez más, no automaticemos o nos habituemos o hagamos un proceso de cero conciencia en prácticas. Las prácticas de seguridad funcionan cuando la gente interioriza el conocimiento o el contenido que se dan en seguridad o en estas charlas prearranque. Y la gente solo lo hace por cumplir check ese tiempecito asignado al tema de seguridad, pero no nos aseguramos de que se llevan la información, la interiorizan y la concientizan, de nada sirve ese tiempo. Por ahí me dicen, ¿cómo realizar la plática o cómo realizas la plática? Punto número 1, error importante. Hay temas a cubrir, sí, pero a veces lo que sucede en las organizaciones es que ya tienen un programa de los temas
Y estos temas muchas veces no son acorde a lo que está sucediendo en la organización. Sería ideal que como empresa pudiéramos empezar a seleccionar los temas con lo que vayamos viendo que es necesario reforzar en ese momento en la organización, por cumplir un temario. Ese es el primer punto. 2, haz que la gente dé las pláticas. Lo ideal es que las pláticas sean rotativas y que no siempre las dé la misma persona, porque además tenemos muy buenos comunicadores entre nuestra gente, pero otros que no tanto. Y cuando la da alguien que sus habilidades de comunicación no son las mejores, lo que sucede detrás es que la persona que llega a la plática o a la charla prearranque llega a terminar de ponerse el equipo de protección personal, a echar el chal con el amigo y jamás pone atención a eso. 3, no son monólogos, interacciones, haz que la gente participe. De esta forma te aseguras que las personas realmente están concientizando la información y están adquiriendo el aprendizaje. Preguntas erróneas que creemos que es interacción. ¿Verdad que todos se entendieron? Y la gente dice sí. Diferente de una interacción que es efectiva. ¿Qué entendiste de esta información? ¿Cómo lo aplicarías en tu lugar de trabajo? ¿Cómo lo llevarías fuera del ambiente laboral? Que realmente los lleves a la reflexión. Y aquí, creencia importante a retar de las organizaciones. Señores, todos tenemos competencias y esto o habilidades y capacidades para entender la información. Aquí no tiene nada que ver con el nivel educativo de la gente, porque a veces creemos que las personas no son capaces de hacer este análisis o esta reflexión porque tienen bajo. Esa es una creencia limitante. Todos tienen competencias de razonar y entender conocimiento, porque si no fuera así, no estarían realizando su labor. Y finalmente, en la parte de comunicación, no son las pláticas, también vienen el reforzamiento, hacer campañas preventivas que muevan a la gente. Una de las cosas que nos gusta hablar en comunicación, ¿cómo generas este despertar de conciencia de la gente a través de tus mensajes? ¿A qué me refiero con esto? Hay algo que se llama aha moment o el momento wow, que alguien quita información y empieza a ver algo que nunca antes había visto. ¿Cómo aseguramos que nuestros colaboradores a través de nuestra comunicación tienen estos momentos de despertar de conciencia para que no automaticen las actividades y empiecen a modificar sus creencias? Nuestra comunicación es realmente efectiva y buscar conectar con la gente. Si no conecta con la gente o si las personas no se ven identificadas en la situación que presentamos en nuestras comunicaciones, en automático la descartan. Entonces la comunicación debe ser completamente direccionada a la gente con el afán de conectar y con el afán de hacerlos ver cosas que antes no habían visto de esta forma, y debe ser constante. Importante algo que decían, la manera de enfocar tiene que ver con la repetición, con el estarte recordando que la seguridad es fundamental y que es tuya. Y ahí es donde viene la última parte de cultura, el liderazgo. Porque, tristemente, las personas a veces son conscientes, pero las órdenes que reciben o las instrucciones, dependiendo del tipo de liderazgo, pues van a veces completamente en contra de los procesos de seguridad. Y ellos son los que determinan el marco de acción de lo que está correcto y de lo que no está correcto, de lo que se puede y de lo que no se puede hacer en la organización. Entonces, como lo decían, si el alta gerencia no es ejemplo, si el alta gerencia no está a bordo del tema de seguridad y su prioridad es completamente el volumen, la productividad, pues señores, su gente se va a enfocar en el volumen y en la productividad y no en los temas de seguridad. Y a veces el tema es que pues nuestros líderes también son humanos y también automatizan ciertos comportamientos. Y en esencia, lo que sucede es que nuestros líderes dan mensajes encontrados sin ser conscientes. ¿A qué me refiero con esto? A veces llegan, y sobre todo nuestros niveles de supervisión, que son los que menos capacitación reciben en temas de liderazgo, llegan y dan mensajes como: no importa lo que tengamos que hacer, necesitamos sacar este número hoy. O
este volumen o este resultado. Y aunque no le estás diciendo, sáltate los procesos de seguridad y las reglas que sean necesarias, nuestro mensaje va completamente en contra de la seguridad. Aquí un ejercicio que me gusta hacer con los líderes con los que trabajamos en Join Moment, cuando dicen, no, sí, para la seguridad, y aquí es evidente en nuestro organismo, que es, pregúntate tú como líder, como responsable de personas en la organización, ¿cuántas veces al día hablas de paros, producción, materiales, calidad? ¿Cuántas veces al día crees que lo mencionas? Ahora haz ese mismo ejercicio y piensa en cuántas veces hablas de seguridad. Si el número de veces es mucho menor que el resto de los temas o es nulo, tu comunicación y tu liderazgo en seguridad están muy por debajo del nivel que requiere la organización para ser una organización segura. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Somos conscientes como organización de dónde está nuestro enfoque y somos responsables de ello? Porque al final como empresa, y esto es algo que siempre le digo a la gente que trabaja con nosotros, las organizaciones existen para hacer negocio. Y si no hay negocio y no hay productividad, la organización desaparece y en automático, pues no hay trabajo para la gente. Esto no hay organización sin gente, pero si la organización es productiva, pues no necesita gente. Entonces, es muy importante entender que sí, por supuesto, la prioridad de una organización es ser rentable, pero eso no que tengas el derecho de quemar a tu gente o de arriesgarla de más del número. Aquí, una de las grandes premisas que tenemos como organización es que la seguridad es primero. Y a veces, todas nuestras acciones nos dejan ver como líderes que la seguridad no es primero. Y la gente se da cuenta. De verdad, la gente se da cuenta. Y lo que sucede en el pensamiento y en la creencia de la gente, sí, claro, para la organización yo soy un número. No les importa. Con que saquemos el número de unidades que nos están diciendo, con que hagamos nuestro trabajo, con que no faltemos, les importa poco si nos lastimamos o no. Y es estas creencias que se están moviendo en nuestra contra todo el tiempo. Entonces, ¿qué es necesario? Alinear al liderazgo, desarrollar habilidades en nuestra supervisión, porque al final son los que llevan la estrategia y es otra que existen en las organizaciones. Los líderes entienden bien la estrategia, pero al momento de bajar la estrategia hacia la operación, existe un filtro que es el nivel de supervisión que no tiene la capacidad ni las competencias para funcionar a la gente. Y entonces se genera pues toda esta información errónea que genera incertidumbre en la gente y que muchas veces los desenfoca de lo que pueden ser los resultados y que puede ser la seguridad y la calidad, pero de la misma manera, al mismo volumen, sin que uno sea más prioridad que otro. Esto entonces, en la medida que trabajamos en todos estos rubros, pues por supuesto mejoramos nuestros KPIs, que por supuesto también como me lo están poniendo aquí, la seguridad también en la que tenemos buenos resultados en seguridad, pues hace, uno, que ahorremos dinero en la organización y dos, cuando nuestra gente se siente segura, se vuelve más productiva. Esto que aporta ganancias. Entonces, mejoramos nuestros KPIs trabajando en cultura de seguridad y, por supuesto, disminuimos los riesgos y, sobre todo, la aceptación del riesgo de nuestra gente, lo cual nos permite generar un ambiente de bienestar que, pues, les recuerdo, no es filosofía, que básicamente está normado y que la NOM 035 lo que te dice es que requieres generar un ambiente de bienestar en la gente donde realmente ellos se sientan cómodos y pertenecientes a una organización para poder poner al servicio de la organización el máximo potencial que cada persona puede brindar. Entonces, todo está asociado. No se trata de únete al club de los optimistas, todos podemos, todos nos cuidamos. Es un tema de ciencia, de la parte cerebral y de comportamiento del ser humano. Y por supuesto, es un contexto o todo un marco de acción que nos permite que nuestra gente se comporte de forma segura a través de una cultura preventiva en seguridad y una cultura responsable. Ahora, ¿por qué fortalecer la cultura de seguridad?
¿Por qué trabajar en este tema? ¿Por qué no dejarnos rendir por nuestras propias creencias como organización de la gente no cambia? Hasta parece que se quieren lastimar. La gente no entiende. Y de ahí todas las creencias culturales que tenemos, como árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿no? Ya no hay nada que hacer. ¿Cómo yo voy a marcar una diferencia cuando toda la organización tiene un contexto en contra? Bueno, porque básicamente cuando se trata de cultura, la cultura la hacemos todos. Si hay algo que en mi organización a nivel cultural no me gusta, no estoy de acuerdo, tengo que entender que yo soy parte de esa cultura y que soy completamente responsable de lo que sucede en esa cultura. Por lo tanto, si yo creo que no soy capaz de hacer la diferencia porque yo hago esto, pero mi organización no me respalda. O a nivel supervisión, ¿para qué reporto los actos inseguros? Y de todas formas, cuando llegan a recursos humanos, entra el sindicato y los defienden y nunca se dan ninguna acción. Pues porque al final el punto es que si tú no crees que puedes hacer la diferencia, pues nadie hace nada. Y entonces la cultura en automático no se mueve y de los mismos resultados que han obtenido hasta ahora no van a salir nunca. ¿Por qué? Porque la cultura se hace a través de las acciones y de lo que sucede en nuestra organización en el día a día. ¿Qué más es importante y cómo trabajamos el comportamiento humano? Entender primero que el comportamiento tiene dos fases. Una que es completamente observable y que ahí es donde entran nuestras interacciones de seguridad, interacciones de seguridad. Pero hay otra parte que no es observable y que cada uno de nosotros trae y que la única forma de modificar el comportamiento es generar conciencia de dónde viene ese comportamiento. Y nuestros comportamientos y toda la parte no observable viene de nuestro aprendizaje. Como les dije, la parte del córtex prefrontal de nuestro cerebro o de la corteza prefrontal, hace que hagamos asociaciones. Entonces, si yo una vez ya hice una cosa de una manera y no tuvo una consecuencia severa, mi aprendizaje me dice, porque ya lo hice. Y entonces genero una asociación que en automático refuerza una creencia de que a mí no me va a pasar, porque ya lo intenté. La gente no es necia. Su realidad está basada en los aprendizajes que ha tenido de antes. Por supuesto, la creencia de a mí así me enseñaron y aquí así se hace, pues también está fundamentada en un aprendizaje cultural, lo cual no significa que sea el idóneo para que la gente se comporte de forma segura, pero ese aprendizaje existe, no viene de la nada, todo viene de este aprendizaje o de estas experiencias a lo largo de nuestras propias historias que nos llevan a desarrollar creencias personales sobre las cosas, todos estos pensamientos que nosotros creemos y asumimos como verdaderos y en automático, en conjunto con nuestras emociones del momento, nos llevan a tomar una decisión o una acción. Por supuesto, nuestro aprendizaje, nuestras creencias también se conectan con el entorno y ahí es donde la cultura organizacional es fundamental, porque al final, si yo veo que así se hace en mi empresa, que así se permite, pues entonces lo que hago es que mi atención se va hacia donde todos los demás lo hacen y por ahí viene esta parte que decían de pues es más fácil hacer lo que los demás hacen. Pues sí, porque así está funcionando, es lo que está sucediendo en mi empresa, es lo que se reconoce, es lo que se considera bien hecho, pues por lo tanto yo lo hago igual. Es mucho más fácil adaptarme y automatizar mi comportamiento y ponerme a generar conciencia porque por supuesto es mucho más incómodo ir a contracorriente y además es mucho más incómodo para mí el tener que estar trabajando con la conciencia de mis pensamientos. Entonces, lo que necesito es reforzarlas con un entorno que no es permisivo y dar todo el aprendizaje que nos lleve o todas las experiencias que nos
el aprendizaje que la gente ya tiene respecto a seguridad, respecto a lo que sucede y a lo que no sucede en la organización, porque puede ser, puesto, en algún momento hayamos intentado diferentes estrategias que no han tenido los resultados y a veces la gente dice, esto ya lo probamos, ay, a ver ahora quién se le ocurrió, qué nueva moda se traen. Entonces necesitamos reforzar todos los nuevos aprendizajes que nos ayuden a que las personas lo asuman ahora como algo que es real, que está sucediendo y que por supuesto nos ayuden a que la gente se adapte al cambio. Entonces toda esta parte necesitamos trabajarla para que el enfoque o la atención en seguridad se dé. Si no lo reforzamos en automático no va a suceder, por más que le digamos a la gente que ya se y no generamos todo este contexto, no sucede. Y por supuesto lo que sí es observable y que se tiene que corregir o reconocer pues es el tema de acciones y sobre todo el tema de... Se trata de que todos en la organización nos volvamos psicólogos o que seamos capaces de gestionar las emociones del otro, pero sí se trata de poner atención porque hay algunos indicadores de cuando una emoción está desbordada y puede convertirse en una emoción que los exponga al riesgo. Me ponen ahí qué significa SAR, Sistema de Activación Reticular. Les decía que tenemos en esta parte de nuestro cerebro reptiliano, que es precisamente lo que filtra la información y que nos hace automático las cosas y que nos habituemos. Entonces lo que necesitamos es aprender a entrenar nuestro enfoque y llevarlo a estar enfocado en seguro. De nada. Ahí por el está. Y bueno, con esto, trabajando en todo este tema, realmente vamos a poder generar una contención de riesgos consciente. Recuerden aquí que la gente puede percibir el riesgo, pero a nivel de conciencia en qué es lo que piensan, cuáles son sus creencias, qué creencias los limitan en el resultado, los pueden llevar a aceptar el riesgo. Entonces hay que trabajar en ambas cosas. Uno, en que la gente tenga la capacidad de percibir el riesgo para poder tomar decisiones como primer paso. Y dos, que no elijan aceptarlo y que entiendan que no existe absolutamente nada que sea lo suficientemente valioso como para exponer su propio bienestar. Por ahí lo ponían en alguno de los comentarios, por supuesto. La única persona afectada cuando sucede un accidente es la persona que está involucrada en el accidente. Y me refiero de forma directa, por supuesto hay otras cosas que pueden generar precisamente ciertas consecuencias o ciertas afectaciones externas, ¿no? A compañeros, al entorno, a la organización como tal, por supuesto, cada vez que sucede un accidente como organización tiene un impacto y hay empresas que por tener el completo descontrol en temas de seguridad pues terminan desapareciendo, pero al final cuando no es un impacto así, el único afectado es la persona que sufre el accidente. Es el único que siente dolor, aunque sea un primeros auxilios, un raspón, una pequeña rasgadura en el dedo, hasta alguien que puede quedar limitado en sus capacidades y generar un cambio completo en su estilo de vida, o el cambiar el estilo de vida de su familia, siendo afectado con una fatalidad. Entonces, ese impacto son en esa persona. Los demás al final, pues por supuesto, te puede doler como compañero, pero no vives la situación, no eres quien va a estar ahí. Me dice, la seguridad debe ser parte de la formación del ser humano desde su niñez y desarrollar el hábito de seguridad como un valor. Sí, la realidad es que justo estaba por ahí leyendo que las creencias de la gente, que son las que motivan nuestros comportamientos, recuerden, no hay nada que alguien haga sin no haberlo pensado, sin no creencias, se forman básicamente entre los primeros 7. Entonces es fundamental trabajar con los niños. Y por eso es que ahora esta parte de la seguridad, pues fuera de la oficina se vuelve tan importante y el valor es hacer que nuestros propios hijos empiecen a identificar el riesgo y no de forma reactiva. El niño no en el fuego y hasta que se quema algo. Es que sería importante que les digamos que puede quemar y cuál es la consecuencia de meter la mano para que no elija meterla.
que en realidad lo que hacemos es que los seres humanos aprendemos de forma reactiva. En esencia, tenemos primero el aprendizaje y decidimos si es bueno o es malo, si está bien o está mal, y entonces desde ahí generamos nuestras creencias. Entonces no volvemos a meter la mano porque pues sabemos que puede quemar, pero no es necesario que te quemes para que aprendas que el riesgo existe. Y eso es lo importante que se tiene que empezar a formar desde niños. Mantener, ¿qué dice por ahí? Estoy de acuerdo, debe ser como la educación que se recibe desde el hogar, sí, y sobre todo importante, para poder normalizar y generar cultura de seguridad, señores, hay que empezarlo a llevar. Necesitamos empezar a trabajar en que no nada más los procesos se cumplan, porque a veces los principales riesgos la gente los toma en sus hogares, porque ahí se siente seguro, y todos los procedimientos que hacemos en el trabajo los dejamos de hacer en casa. Ejemplo, trabajo en alturas, nos subimos a muebles apilados, jamás utilizamos o nos aseguramos de que la escalera esté en buenas condiciones. La realidad es que no somos conscientes de que el riesgo también está en casa. Con esto estoy cerrando básicamente la conferencia porque estamos llegando al límite de tiempo. Sé que por ahí algunos ya se están teniendo que... Me gustaría aprovechar para poder explicarles un poquito rapidísimo cómo trabajamos el tema Enjoy Moment, y si por ahí sale alguna pregunta también por favor váyanme diciendo que podamos realizar alguna respuesta hacia ustedes. Si no alcanzo en la sesión lo puedo hacer por correo, si me dejan el mensaje con su correo, tener una información por si alguien quiere mandar sus preguntas las puedo contestar. Bueno, en esencia Enjoy Moment tenemos todo un proceso. Trabajaremos en diferentes cultura. 2, trabajar con el liderazgo, la alta gerencia y con los supervisores en tema de habilidades de liderazgo en seguridad. Generamos con la parte operativa y el personal en general temas de conciencia, entrenamientos, pero no solamente parte de entrenamiento, sino también el seguimiento. Trabajamos mucho en la comunicación preventiva. Y cuando se trata de equipos de seguridad, un equipo de alto desempeño, que no se vuelvan los sino nuestros asesores de riesgo de negocio. Entonces, que trabajamos, si alguien quiere más, ayuden en inscribirme. Aquí están mis datos, mi teléfono, por si a alguien se le facilita más por WhatsApp. Vamos a tomar ahí los datos de la gente que me está pidiendo información, por supuesto, y también van a revisar. Les va a llegar por ahí un correo a todos donde les van a pedir que si quieren una sesión extra la podemos tener y la podemos programar. Gracias a ustedes por conectarse. Estoy por aquí leyendo los comentarios. Por supuesto, les vamos a compartir en ese mismo correo, Salvador, la presentación. Y